Yo estoy en una parroquia que se llama La Cruz de Carrasco. Además, tengo alguna clase de teología y formo parte de Amerindia. Y me ha tocado el gusto y el honor de acompañar en esta primera parte expositiva que le han puesto como título un nuevo congreso, un congreso nuevo. Primero vamos a escuchar a quien tengo enseguida a mi izquierda, a quien voy a presentar, y luego vamos a escuchar a John, que no precisa de presentaciones. Hace 1 año y medio, y algunos de los que están aquí podrán corroborarlo, tuve la oportunidad de participar de un encuentro de Amerindia en Ecuador. Y en el momento del almuerzo, una muchacha joven se acercó, nos preguntó si podía sentarse con nosotros y nos miraba con una cara de, yo diría, de asombro y de sorpresa y agradable. Y nos dijo: yo estoy encantada con ustedes. Y le preguntamos por qué tanta alegría. Y nos dijo: miren, yo soy ecuatoriana, soy joven, tengo 25, 26 años. Y yo pensaba que todos los teólogos y teólogas de la liberación estaban todos muertos. Cuando se enteró de que había algunas teólogas y teólogos todavía vivos, fue tal su alegría que nos felicitaba y se levantaba y nos abrazaba. Qué bueno que estén vivos. La teología de la liberación no está viva porque haya congresos. La teología de la liberación está viva porque hay teólogas y teólogos que siguen desentrañando la presencia del misterio de Dios en las luchas de los más pobres y las más pobres del mundo, y siguen encontrando allí la necesidad de redefinir, reconfigurar su fe en Jesucristo, su imagen de Dios Padre, su experiencia del Espíritu, y devolverlo a esas comunidades y a esas prácticas sociales que, sin saberlo muchas veces, están haciendo presente el reino por el cual Jesús dio la vida. Por eso nos pareció bueno, porque la teología de la liberación está viva por eso, no por los congresos o por muchas buenas exposiciones y clases de teología que haya y buenos libros, comenzar con alguien que representa un objetivo de este congreso, que es proyectarse, promover, estimular a la comunidad teológica, a la joven y a la no tan joven, a que después de este congreso estemos mucho más unidos, mucho mejor conectados con las prácticas en nuestros lugares, y con mucha humildad intentemos decir que al menos, sin pretender representar a toda la iglesia, ni mucho menos, ni disputarle el espacio a nadie, por aquí también pasa el Espíritu, por aquí también pasa el seguimiento de Jesús. Geraldina Céspedes, que preside nuestra mesa, es una persona que por su origen, el Caribe, nació en República Dominicana, por su actual experiencia está inserta en una comunidad religiosa en Guatemala, por su historia de compromiso desde los migrantes hasta las mujeres, por su preparación académica, va a querer compartir con nosotros lo que para ella significa este espacio. En un reciente reportaje de John Sobrino, él decía: esta teología, además de mártires, tiene el privilegio de tener gente que habla con vigor y con rigor. Creo que Geraldina es capaz de hacerlo y por eso le vamos a dar a ella la palabra.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Se preguntarán, y yo me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y creo que estoy aquí porque es difícil rendirse ante ese estilo convincente y que tiene nuestro amigo Pablo. Yo admiro mucho, ¿verdad?, tu sabiduría, tus estrategias para tenernos aquí a nosotros. Y bueno, pero aquí estamos, ¿verdad?, en este congreso con todo lo que representa de esperanza, de mirada al futuro. Nosotros vamos a hablar un poco largo, John y yo. Entonces, lo primero es que les invito a que todos nos reconciliemos con nuestros asientos. Movámonos, pongámonos cómodos, para atrás, hacia adelante, porque vamos a estar aquí un buen rato. Ustedes, como yo, también se preguntarán cómo estoy. Miren, yo realmente yo tengo miedo. Yo he venido con miedo. Y eso no es un secreto. Yo también le mentiría si les diría que solamente con miedo. Tengo también alegría, tengo mucho gozo, porque contemplar este camino recorrido, ¿verdad? Contemplar toda esta historia, todo el legado que las nuevas generaciones también estamos recibiendo de esta trayectoria abierta por tantos y por tantas en nuestro continente. Y sobre todo me alegra mucho que este congreso tenga eso que nos decía Brighenti, una mirada hacia el futuro, ¿verdad?, apuntando hacia el futuro. Entonces, en esa esperanza nos incluimos, ¿verdad? Ahí sentimos que, pues sí, tenemos motivos para la alegría, pero sí, es cierto, tengo ese miedo, porque cuando acepté esta invitación de Amerindia para venir a este congreso, lo primero es que me llegaban así una serie de interrogantes. Digo yo, ¿de qué o con qué autoridad voy a hablar yo si yo no existía cuando el concilio? Yo no estaba. Y entonces yo no estaba cuando Medellín, ni cuando después otros acontecimientos. Y también yo decía, pero ¿qué haré en medio de estas grandes figuras, como tantos y tantas de ustedes que están aquí y que han hecho esta historia de la teología y de la pastoral del continente? Y se pueden ustedes imaginar también ese temor cuando me dijeron que yo compartiría esta conferencia, esta reflexión, con alguien de quien ni siquiera llego a ser sobrina. Hermana. Y después decían, y antes de que tú hables, va a hablar Agenor Brighenti, 2 metros de teología. Yo ayer no le pude ni dar un abrazo, les cuento. Entonces, bueno, de todos modos, con nuestros tamaños, con nuestras historias y también, digamos que con nuestras interrogantes y nuestras experiencias, yo pensé que la cuestión clave que tendríamos que preguntarnos es si nosotros, lo que nos hemos reunido aquí en este congreso, estamos dispuestos y dispuestas a hacernos cargo de marcar una etapa nueva, de atrevernos a reimaginar y reencantar nuestra iglesia
y nuestra teología latinoamericana y caribeña. Esa era la pregunta. Entonces yo, al hacerme esa pregunta, me di cuenta que yo sí estaba dispuesta a colaborar con ello, y por eso yo me aventuré a decirle aquí a Pablo y a todos los compañeros y compañeras de que sí veía de venir y compartir mis reflexiones sobre todo este pequeño y sencillo aporte que quiero hacer, que es poner aquí simplemente sobre la mesa cuáles serían los hilos que necesitamos para hacer un nuevo tejido. Y yo así le he nombrado así a mi aporte, nuevos hilos para un nuevo tejido. ¿Y por qué yo he elegido este título? Quizás muy inspirada y muy afectada por el trabajo y la realidad de las mujeres de donde vengo, ¿verdad? De las mujeres guatemaltecas. Yo soy dominicana, trabajando de hace muchos años en Guatemala, en una comunidad de desplazados de la guerra, y me inspiró mucho como esta visión, esta realidad de ver las mujeres creadoras de tanta belleza plasmada en los tejidos, pero creadoras también de historia, y siento que esta es una metáfora, digamos, sugestiva para nosotros referirnos a esto que ha sido el caminar teológico pastoral de nuestro continente, y también lo que nosotros queremos que siga siendo y haciendo la teología latinoamericana y caribeña en esta nueva etapa, en estos nuevos tiempos. Vamos a fijarnos, digamos, como en algunos elementos de esta tarea de lo que es tejer. Creo que aquí estamos para tejer juntos y juntas. ¿Y qué es lo primero? Cuando una mujer empieza a tejer, lo primero que hace es colocar el telar. El telar es el primer paso que la teología tiene que perfilar de cara al futuro. Si no sabemos colocar el telar, mala teología, no vamos a hacer una teología relevante para nuestra realidad. Y yo creo que la trayectoria, el caminar de la teología latinoamericana ha tenido mucha claridad al situar la realidad como el punto de partida. Se puede constatar, en eso nosotros decimos el ver, en lo que es la mediación socioanalítica de la teología de la liberación. Qué bueno que, como me bajaron el micrófono, porque yo nací con micrófono incorporado, ¿saben? No, pero está bien. Entonces, como punto de partida, he pensado eso. Nosotras no tenemos que hablar sino de aquello que vivimos, lo que experimentamos en la vida cotidiana, y en tantos congresos y en tantos espacios de muchas veces nos toca hablar. Y yo digo, deberíamos hablar solamente de aquello de lo que estamos realmente convencidos. Y yo pues voy a un poco eso, de lo que estoy en esta etapa de mi vida, de lo que estoy convencida y de lo que me afecta desde la realidad que vivo, ¿verdad? Y de lo que me marca desde mis múltiples identidades como mujer, como teóloga, como misionera dominica, como afroamericana, afrocaribeña, compartiendo mi vida y este ministerio teológico en Guatemala ya desde hace varios años. Y mi quehacer teológico pues está ahí. Es cierto, yo le decía a John Sobrino antenoche cuando veníamos, yo creo que yo llevo una doble vida, porque en las mañanas el estar en el ámbito de la universidad, en la facultad de teología, pero
es la realidad de la tarde, de compartir la vida inserta donde vivo, que es en un barrio al que nadie quiere ir, pero yo les invito a que vayan. Miren, es impresionante, de verdad. Si van a Guatemala, les espero. Pero de estos barrios a los que nadie quiere ir, por su mala fama, por ser zona roja, atrapado ese barrio en las redes de la violencia y de la pobreza, y la violencia en todas sus formas. Y en estos días llevamos, justo hoy, hace 15 días que nuestro barrio está militarizado. Sí, eso parece que no fuera en estos tiempos. ¿Cómo va a ser? Estamos después de la firma de la paz en Guatemala y sin embargo tenemos estas realidades. El gobierno dice es plan de barrio seguro, pero es la zona militarizada por la situación misma de violencia. Y es una de cuando llegamos al barrio, las mismas personas han introyectado esta visión de que llegamos al infierno. Dice el cobrador, el ayudante del autobús, dice: por favor, los que vienen al infierno, esta es su parada. Y yo me bajo tranquila, ¿verdad? Entonces, pero a través de muchos años viviendo ahí, que nosotros tenemos como misioneras dominicas, y que yo he tenido la suerte también de estudiar teología desde ahí, en la mayoría, porque después tuve muchos años pues haciendo el doctorado por ahí fuera, pero realmente siempre ha sido como mi referencia ese trabajo en esta situación. Entonces también una viviendo tan de cerca con la gente constata que nos hemos encontrado no solamente con la violencia y con el hambre, sino que también en esos callejones y en esos barrancos de los barrios hemos visto transitar la esperanza, la compasión, la resiliencia de la gente, la solidaridad, la sonrisa y el buen humor. Entonces eso nos lleva a entender eso que dice. Se acercó, nos preguntó si podía sentarse con nosotros y nos miraba con una cara de, yo diría, de asombro y de sorpresa y agradable, y nos dijo: yo estoy encantada con ustedes. Y le preguntamos por qué tanta alegría, y nos dijo: miren, yo soy ecuatoriana, soy joven, tengo 25, 26 años, y yo pensaba que todos los teólogos y teólogas de la liberación estaban todos muertos. Cuando se enteró de que había algunas teólogas y teólogos todavía vivos, fue tal su alegría que nos felicitaba y se levantaba y nos abrazaba. Qué bueno que estén vivos. La teología de la liberación no está viva porque haya congresos. Vamos a escuchar a quien tengo enseguida a mi izquierda, a quien voy a presentar. Y luego vamos a escuchar a John, que no precisa de presentaciones. Hace 1 año y medio, y algunos de los que están aquí podrán corroborarlo, tuve la oportunidad de participar de un encuentro de Amerindia en Ecuador. Y en el momento del almuerzo, una muchacha joven, yo estoy en una parroquia que se llama La Cruz de Carrasco, además tengo alguna clase de teología y formo parte de Amerindia. Y me ha tocado el gusto y el honor de acompañar en esta primera parte expositiva que le han puesto como título un nuevo congreso, un congreso nuevo. Primero, la teología de la liberación está viva porque hay teólogas y teólogos
que siguen desentrañando la presencia del misterio de Dios en las luchas de los más pobres y las más pobres del mundo, y siguen encontrando allí la necesidad de redefinir, reconfigurar su fe en Jesucristo, su imagen de Dios Padre,